Hoy es jueves, diciembre 9 del 2021. Damos gracias al Señor nuestro Dios. Le damos la bienvenida a nuestra querida hermana, la misionera Roxana Gámez. Gracias, hermana Roxana, por aceptar la invitación. Yo sé que es de bendición la palabra que usted trae en esta mañana para el pueblo del Señor. Gracias, le entregamos el tiempo. Bienvenida. Gracias, pastora, y gracias por la invitación. Buenos días a todos. ¿Se escucha bien? Quiero felicitarles a cada uno de los que están en esta reunión por estar en esta reunión. Realmente hay poder en la oración. Eh, no hay nada más que pueda mover la mano de Dios, sino solamente el poder que hay en la oración. Y cuando estamos reunidos, no solamente para que la mano de Él sea movida, sino principalmente para poder adorar el nombre de Él, porque Él es el único digno de toda gloria, de toda alabanza. Entonces, les felicito por estar en esta reunión y sigamos adelante porque hay victoria en Él. Hay victoria en Él. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana y les voy a invitar a ir al libro de Santiago. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 1, versículo 2 al 4. Dice la palabra del Señor: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mientras hay vida, hay movimiento. Mientras tenemos vida, diferentes situaciones van a ocurrir en nuestra vida. El objetivo de esta carta, la carta de Santiago, fue fortalecer la fe de los judíos. Los judíos en ese momento allá en Jerusalén estaban pasando por una fuerte persecución y entonces estaban propensos, estaban en peligro a perder la fe de ellos. Entonces Santiago escribe esto con el propósito de fortalecer la fe de los judíos. Hoy en día estamos pasando diferentes situaciones. Estamos en países donde quizás no estamos pasando por persecución por ser cristianos, pero diferentes situaciones que a la larga le apuntan a nuestra fe. ¿Y por qué le apuntan a nuestra fe y por qué la palabra del Señor nos habla acerca de tener gozo en las diversas pruebas? Es interesante y es muy fácil la declaración, tener gozo en diversas pruebas, pero es muy difícil en la práctica. Y esta mañana yo quiero que meditemos en la palabra, bajo ese tema, donde hay vida, siempre ahí va a haber movimiento, ahí va a haber acción. ¿Por qué? No sé cuántos de ustedes en su casa tienen un adorno como una mariposa disecada que se ve tan bonita, tan preciosa, pero no tiene vida. Algunos tienen algún adorno, la cabeza de un animal, ¿verdad? Y qué preciosa esa cabeza disecada ahí como adorno. Qué bonito, pero no tiene vida. Pero nosotros, mientras hay vida, hay un movimiento de cosas a nuestro alrededor, hay un movimiento de cosas en nuestra vida, porque nuestra vida tiene propósitos en el Señor. La palabra del Señor nos exhorta ahí en el versículo número 2 del capítulo 1. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Diversas pruebas pueden ser pruebas físicas, pruebas en la familia, pruebas ministeriales, pruebas en su trabajo, pruebas en su vecindad, diferente tipo de pruebas que no dudo que muchos de los que estamos acá conectados pueden estar pasando. Pero ¿a qué va dirigida esa prueba? Quiero decirles en esta mañana, cada prueba en nuestra vida va dirigida a nuestra fe. ¿Y por qué a nuestra fe? Tenemos un problema físico, pero realmente ese problema físico nos ha dirigido a destruir o a hacer algo malo en nuestro cuerpo. Cada prueba va dirigida a nuestra fe. ¿Y qué es la fe? En palabras simples, la fe es dependencia diaria de Dios. Eso es fe. Fe es más que decir que tenemos fe. Fe es mi dependencia diaria de Dios, como yo le muestro a Dios que yo tengo fe en Él.
cuando yo dependo de Él a diario, cuando yo dependo de Él en cada situación, sea grande, sea pequeña, el primero, el número uno en mi vida, a dónde ir, a dónde refugiarme, es Él. Antes de una llamada por teléfono, antes de ir a la mejor amiga, al mejor amigo, ¿a quién estamos yendo? Es fácil poder ir a las personas alrededor, pero donde debemos de ir siempre y primero es a Él, porque ahí es donde nosotros le demostramos nuestra fe a Él. Estamos diciendo, Señor, quiero depender de ti, ayúdame. Él como número uno. Entonces eso es la fe, mi dependencia diaria de Dios. Y cualquier prueba que viene a nuestra vida está dirigida allá nuestra fe y pueden suceder dos cosas. La prueba o me fortalece más en la fe o me debilita. Y es decisión de cada uno de nosotros qué es lo que va a producir esas diferentes pruebas en nuestra vida. Y quiero decirles en esta mañana que mientras vivamos, las pruebas van a estar presentes. No las podemos evitar. Las pruebas van a estar presentes. No porque Dios sea malo, sino porque Dios nos ama y Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 7, dice la palabra del Señor, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La palabra del Señor nos dice que nuestra fe en Dios es mucho más preciosa que el oro, que nuestra fe en Dios es mucho más valiosa que cualquier cosa que podamos poseer. Mientras tenemos fe en Él, lo tenemos todo. Pero cuando perdemos la fe en Dios, definitivamente que tenemos nada, porque sin fe en Dios no hay esperanza, no hay razón de ser. Entonces, la fe es lo más precioso que usted y yo, como hijos de Dios, poseemos. Es lo más precioso y por ser lo más precioso que poseemos, es lo que más va a ser atacado en diferentes formas, porque el enemigo busca distraernos, porque el enemigo, la palabra del Señor dice que Él vino para matar, para robar y destruir. Pero para destruir, ¿qué? Para robar, ¿qué? Nuestra fe. Esa fe en Dios que es como una ancla para nuestra vida, esa fe en Dios que le da la razón de ser a nuestra vida, porque solamente es la fe en Dios, pero no la fe en palabras, sino la fe puesta en acción, dependencia diaria de Dios, lo que le da la razón a nuestra vida. Y la palabra del Señor nos exhorta a tener gozo en las diferentes pruebas. Pero para ello necesitamos entender por qué debemos tener gozo en las pruebas. Recuerden, cada prueba es porque Dios quiere sacar lo mejor de cada uno de nosotros, quiere afinarnos en esa fe que tenemos en Él. Hay otro punto en el versículo número 3 de Santiago, y este nos lleva, dice que sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Quiero decirle, amados hermanos, en esta mañana, la prueba de esa fe en nuestra vida produce paciencia. ¿Y qué es eso de la paciencia? Muchos hemos orado quizás tantas veces diciéndole a Dios, dame paciencia. Y lo que primero que Dios manda para desarrollar la paciencia, ¿sabe qué son? Son pruebas, porque la paciencia se desarrolla a través de las pruebas. La paciencia también es un fruto del Espíritu Santo. Romanos 8:28 nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas se les ayudan para bien. Pero ¿cómo ayudan para bien? Cuando permitimos que Dios nos ayude en ese desarrollo de la paciencia a través de la prueba. Ustedes que están acá han pasado tantas pruebas en su vida y al final no sé si se ha puesto a pensar qué es lo que desarrolló durante esa prueba, qué fue lo que pasó en su vida durante esa prueba. Una de las primeras cosas que es tocada mediante la prueba es la paciencia, porque a todos nos gustan las cosas
rápido, o sea, ya como un café instantáneo, todo rápido. Y lo más difícil es el esperar, el esperar qué es lo que Dios tiene en nosotros, qué es lo que Dios tiene para nosotros. Eso es algo tan difícil, creo que para todos nosotros los seres humanos, pero Dios tiene propósitos en eso. Entonces la prueba de nuestra fe no es en vano, tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Producir paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Es un fruto del Espíritu Santo. La paciencia es aquello que nos lleva a desarrollar tantas áreas en nuestra vida. En los últimos 8 años el Señor me permitió servir en la nación de India. Y yo recuerdo que un día yo comencé con muchas fiebres y fui al médico, pero nada me daban ningún resultado, que es lo que estaba pasando conmigo. Y pasaron 20 días y la fiebre no se quitaba y el doctor decía que todo estaba bien. Y yo estaba desesperada, muy desesperada y sin entender qué es lo que pasaba conmigo. Finalmente hubo un médico que él hizo exámenes diferentes y yo lo que tenía era una fiebre tifoidea. Y entonces, pero ya estaba a un límite en ese momento, pero de alguna forma estaba tan enojada, tan impaciente, no entender qué es lo que estaba pasando en mi cuerpo. Pero yo recuerdo que cuando me comenzaron a tratar esa fiebre, entendí algo. Cada día en aquel lugar nosotros íbamos a diferentes casas para llevar la palabra del Señor. Y a veces era casi cada día, había gente con fiebre en las casas y de repente se moría la gente. ¿A qué me llevó esta situación a mí? A entender que la gente con quien nosotros estábamos trabajando no era que tenían una simple fiebre, en su mayoría. Ellos estaban pasando por una fiebre tifoidea porque al final se morían, pero estaba en un lugar donde no hay un tratamiento, no es como una enfermedad a tratar, es como cualquier gripe. Esa prueba para mí marcó tanto mi vida porque me ayudó a entender cómo la gente se estaba sintiendo, qué se siente estar sin un tratamiento. Mucha gente había muerto y muere de eso, pero para mí en toda esa prueba que pasé de todos esos días, al final, cuando entiendo el propósito, yo dije, Señor, gracias porque ahora sí entiendo lo que estas personas están pasando, sí entiendo el dolor que estas personas están pasando, ahora sí puedo ayudar con entendimiento. Hay diferentes tipos de pruebas en nuestra vida que siempre nos van a llevar a algo. La prueba de nuestra fe y a la vez el poder entender a otros para poder ayudarlos. Nuestra fe en Dios no solo es una fe dirigida hacia allá a lo alto, nuestra mirada puesta en Jesús, pero a la par, nuestra mano extendida hacia el prójimo. Esa es la fe en Dios, no solamente yo primero, yo segundo y yo tercero, y mis necesidades. Vamos a algo más. Nuestra fe en Dios siempre nos va a llevar no solamente a enfocarnos en nosotros, pero también a poder extender una mano a nuestro prójimo. La palabra del Señor nos dice en el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Quizás hemos leído muchas veces esta palabra. Y entonces, ¿cuál es la obra de la paciencia? Quiero decirles que la obra de la paciencia es la habilidad de hacer la voluntad del Señor y aceptar las cosas en su tiempo. La habilidad de hacer la voluntad del Señor y aceptar las cosas a su tiempo. Perfectos y cabales, sin que les falte nada. ¿Por qué? Porque a través de la prueba, Dios nos está transformando a su imagen. A través de la prueba, Él lima todas esas cosas que no sirven en nosotros. A través de la prueba, muchas veces, y muchos de ustedes que están acá, están pasando algunas pruebas, pero a través de esa prueba Dios está diciendo, vuélvete a mí. Ya no quiero que estés ahí. Vuélvete a mí no solo para estar en la reunión de oración. Eso se está diciendo, vuélvete a mí para adorarme, más que ir a Dios para recibir los beneficios que Él da.
Él espera de nosotros la adoración nuestra hacia Él. Ahí es donde está el poder de estos tiempos de oración, de estas reuniones de oración. No me voy a la reunión de oración porque ahí va a haber una respuesta. No, yo me conecto a la reunión de oración porque ahí vamos a adorar, ahí vamos a glorificar a Dios. Yo le oro a Dios porque Él es el Rey y el Señor. Y no solamente por los beneficios que podemos obtener de parte de Él. Muchas veces pasamos largos tiempos orando y decimos, pero si ya oré, si ya ayuné y también estoy dando, pero no hay respuesta, no hay respuesta y a veces nos desesperamos. Que Dios está más interesado en la adoración que tú le das desde tu corazón a cambio de a veces los intereses que nos mueven de buscarle a Él. Dios es bueno y Él conoce cada uno de nuestros corazones. Entonces, a veces, a través de la prueba, Él siempre nos va a estar transformando a la imagen de Él. Siempre hay un propósito divino en todo eso. Por difícil que sea la situación que estás pasando, Dios tiene un propósito divino y una vez más te dice, hija, hijo, te quiero a ti, quiero a ti, quiero a tu corazón, más de lo que tú me puedes dar materialmente, quiero tu corazón, te quiero a ti, quiero esa adoración que viene de lo profundo de tu corazón. Eso es lo que quiero. Ahí donde estás conduciendo, ahí donde te mueves, Dios quiere que ahí lo adores. Ahí mientras trabajas, ahí adóralo. Es fácil meternos en las diferentes ocupaciones y olvidarnos de que Dios está presente y Dios quiere que ahí donde estás, desde ese lugar donde estés, independientemente de la situación que enfrentes, que le adores con tu corazón. Dile, Padre, te necesito. Dile, Padre, ayúdame con esta situación. Dile, a veces te sientes solo, dile, me siento solo. Adora al Señor donde quiera que estés. Ahí donde estás limpiando, quizás una casa, ahí es un buen lugar para adorar al Señor. Ahí donde te mueves en esas calles, en ese vehículo, ahí adora al Señor. Eso es lo que Él busca. Y la prueba no se va a ir, pero tú estás avanzando a través de esa prueba. La prueba es parte del proceso de santificación para nuestra vida. Como cristianos hay una meta y esa meta es que un día podamos estar con Él allá en el cielo. Como cristianos no es una meta terrenal nada más de ir pasando, ¿verdad? El tiempo, no. Hay una meta celestial y es un día que muy pronto Jesús viene y la palabra del Señor dice que en un abrir y cerrar de ojos, Él va a venir por su pueblo. ¿Cuál es la meta nuestra? Que cuando eso suceda, podamos irnos con Él, pero para ello necesitamos tener esa vida de santificación y la santificación no sucede en un momento, en un día, es algo que necesitamos a diario, permitirle a Dios que sea Él limpiándonos, que sea Él santificándonos, que sea Él preparándonos para ese día. La prueba también desarrolla el carácter. ¿Cuál carácter? El carácter de Dios en nosotros. ¿Cuántas situaciones en nuestra vida nos ha llevado a reconocer cuán orgullosos a veces somos? ¿Cuántas situaciones en nuestra vida a veces nos ha llevado a reconocer cuán envidiosos que estábamos? ¿Cuántas situaciones difíciles en nuestra vida nos ha llevado a reconocer por cuánto tiempo hemos cargado con falta de perdón? Esto de la falta de perdón es una de las principales pruebas en nuestra vida y es uno de los principales distractores en nuestra vida, una de las principales cosas que nos limita a avanzar, a crecer en nuestra fe, la falta de perdón. Porque la falta de perdón en nuestra vida nos lleva a la amargura, nos lleva a la ira. Y a veces en nuestra fe es difícil seguir creciendo, es difícil seguir adelante porque llevamos esa carga ahí en nuestra espalda. Nadie la ve, pero ahí en nuestro corazón, ahí en nuestra alma está esa carga. Quiero decirte en esta mañana, si tú pruebas esa falta de perdón, quizás a tu esposo, quizás a alguna amistad, a alguien de la familia, quiero decirte en esta mañana, Jesús está listo.
Él está ahí esperando que tú vayas a Él y que le pidas que te ayude a poder perdonar a esa persona que quizás te ha hecho tanto daño. Pero Jesús no quiere que tú tengas una vida con esa carga que no te sirve para nada. Él quiere que tú te descargues en Él. Él quiere ayudarte porque en nuestras propias fuerzas no podemos perdonar. Es imposible hacerlo, pero con la ayuda de Él podemos hacerlo. Y Él está listo para ayudarte. Él está listo para cortar esa amargura, esa ira que muchas veces te trae, la falta de perdón, que por tanto tiempo, que por tantos años has cargado con eso. Nadie lo sabe, pero Dios sabe lo que hay ahí en tu corazón y Él quiere que tú crezcas en esa fe en Él. Él quiere que tú compartas tu fe en Él. Muchas veces nos es difícil compartir nuestra fe con otros porque hay amargura en nuestra vida, porque hay situaciones que dicen, no, ¿para qué no me interesa compartir mi fe? Quiero decirte en esta mañana, esas pruebas que Dios te está permitiendo pasar y si es situaciones acerca de falta de perdón, Dios quiere hacer una obra en tu vida y Él quiere hacer algo grande también en la vida de muchos a tu alrededor. Entonces, es tiempo de permitirle a Él que desarrolle ese carácter en nosotros. Él no nos obliga. Nosotros tomamos la decisión de permitirle a Él trabajar en nuestra vida. Entonces, ya no estés enojado, ya no estés enojada por esa prueba. Dios está trabajando en tu vida y no estás solo. Quisiera preguntarte en esta mañana, ¿qué encuentras de positivo en esa prueba que estás pasando? ¿O solo le ves la parte negativa? Sin duda alguna, de parte de Dios, hay algo positivo en tu vida. ¿Qué encuentras de positivo en esa prueba que estás pasando? ¿Qué querrá Dios hacer en tu vida? Quiero dejarte con esta pregunta. El día está iniciando y cada uno de nosotros estamos pasando diferentes situaciones. Quiero que en esta mañana tú le puedas preguntar a Dios, Dios, ¿cuál es tu propósito a través de esa situación en mi vida? Y cuando tú le preguntas con todo tu corazón, sin duda alguna, Él te lo va a hacer saber. Y a veces no sabemos cómo tratar esas situaciones. Quiero animarte en esta mañana. Dile, Jesús, ayúdame, dame la sabiduría cómo llevar esta situación. Y Él, sin duda alguna, te va a ayudar. Recuerde tener gozo en las diversas pruebas. Las pruebas van a estar ahí presentes mientras vivamos. ¿Qué es lo que produce la prueba de nuestra fe? Produce paciencia. Y la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. La paciencia es lo que nos va a ayudar a enfrentar cualquier situación que viene. ¿Cuál es la obra de la paciencia? La habilidad de hacer la voluntad del Señor y aceptar las cosas a su tiempo. ¿Por qué? Porque su fe y mi fe en Dios, la Biblia dice que es más preciosa que el oro, pero hay algo más hermoso ahí en Primera de Pedro, en capítulo 1, versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El fin de nuestra fe en Dios es la salvación de nuestra alma, es la salvación de la alma de muchos más también. Entonces quiero animarles en esta mañana, decirte, en Dios hay salidas múltiples a las diferentes pruebas que enfrentamos, porque Él es Dios y Él tiene salidas múltiples para esas pruebas. Pero antes que nada, Él te quiere a ti. Él te quiere a ti, tu corazón, eso es lo que Él quiere, más que lo que le puedas dar a Él. Él quiere a ti, quiere tu corazón. Hay salidas que nosotros queremos la salida de nuestra prueba a la manera nuestra, pero Dios tiene su forma de dar esa salida. Hay otras salidas que definitivamente nosotros debemos provocarlas, no quedarnos de brazos cruzados, pero por sobre todo, esas pruebas las vamos a pasar con la ayuda en Él, adorándole a Él, el poder de la oración, a través de la adoración a Dios. Él busca en este tiempo hombres y mujeres que le adoremos en espíritu y en verdad, en medio de la prueba, adorándole en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios busca
de nuestra adoración. Quiero decirte en esta mañana, no es a nuestra manera, pero es a la manera de Dios. Y Él siempre tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga y adelante, amados hermanos. Amén, amén. Damos gracias al Señor nuestro Dios. Bendecimos la vida de nuestra hermana Rosana. Gracias por esa preciosa palabra que nos ha entregado. La fe en Dios nos lleva a extender la mano al prójimo. Y por medio de la prueba, Dios nos transforma a la imagen y semejanza de Él. Hermanos, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, en medio de la prueba, en medio de la situación. No le preguntes al Señor por qué, por mí, sino que para qué, Señor. Gracias, gracias por la prueba, por lo que estoy pasando, porque el Señor está formando nuestro carácter. Cuando nos encontramos en medio de las pruebas, es que Dios quiere formarnos, quiere transformarnos y quiere que nosotros dependamos única y exclusivamente de Él, no de nuestra fuerza, sino que nuestra confianza esté puesta solamente en Él. Lo ilógico para nosotros tiene lógica para Dios. Gloria al Señor. Bendecimos la vida de nuestra hermana. Gracias por compartir esa palabra. Oraremos por usted, por el ministerio que el Señor le ha entregado, por su familia. Damos gracias al Señor nuestro Dios por el privilegio que nos da de poder reunirnos en esta mañana.